Muy buenas tardes. En esta oportunidad voy a explicar el funcionamiento del dinamómetro Mark X versión serie 3. Este dinamómetro es el más utilizado y el más económico de toda la línea de Mark X para evaluaciones ergonómicas de empuje, tracción y levantamiento de cargas. Vamos a presentar primero las principales funciones y seguidamente vamos a mostrar sus accesorios con que viene el instrumento. Bien, acá vemos el instrumento. Vamos a ver la información que nos tiene. Se prende con el botón del medio, sale las características básicas y acá nos indica los datos. Por ejemplo, el 0 es la medición al momento, la fuerza máxima o la fuerza pico, tanto de jalar o empujar, tenemos en las partes de arriba y abajo, compresión y tracción, ¿sí? La parte de acá de esta parte nos indica las fuerzas límite que uno mismo lo configura, ¿sí? Acá está el estado de la batería y la parte de RT es la información a tiempo real. N significa las unidades de medida, en este caso está en newtons. El usuario que quiera trabajar con una distinta unidad puede simplemente en el botón de configuración cambiarlo. Vamos a cambiarlo a kilogramo para poder trabajar a kilogramo. Ponemos el menú y con esta flechita bajan y ahí nos dice units, ¿no? Bajamos y sale enter para entrar a la función. Y cambiamos con flecha arriba, abajo, en este caso ahí está unit, kilogramo, fuerza, enter y se cambia. Luego colocamos escape y vamos a tener ya, como vemos acá, en kilogramo fuerza ya configurado. Siguiente paso para hacer la evaluación ergonómica es estos datos límite. Mayormente son para otro tipo de trabajos. Por ejemplo, si queremos hacer compresión de un material, hasta cuánto resiste, tenemos valores límite, ¿no? O tal vez tracción también, ¿no? Entonces estos datos es recomendable para que no genere pitidos o sonidos durante el proceso, porque en un trabajo ergonómico tenemos distintos límites recomendados, ¿no? Tanto para empuje y tracción. Entonces no queremos que influencie en nuestra medición. Sin embargo, es recomendable eliminarlo o que no aparezca en la pantalla para que no nos confunda al momento de hacer la evaluación. Entonces vamos al menú en set point enter y acá tenemos que está configurado para 12 libras y 12 kilogramos y 6.2 kilogramos. Simplemente con la flecha arriba abajo, acá enter, y ya el asterisco se ha levantado, entonces está desactivándolo. De igual forma, si bajamos más para abajo, ahí ponemos enter y escape y ya vemos que ya no aparece ya el dato que queríamos acá de límites máximos. Se puede dejar si en caso uno quiere tener un dato referencial de límite, sin embargo no es necesario. Entonces tenemos la fuerza sostenida y la fuerza pico, ya sea de empuje y tracción. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahora. Estoy comprimiendo y vemos que arriba la comprensión se va subiendo, ¿no? Y vamos a ver hasta dónde. Entonces la fuerza sostenida puede ser que sea 2.2, pero tenemos el valor de 3.2 de pico. Esos dos datos necesitamos para elaborar nuestro informe. Ahora, si es jalar la carga, jalar, o en este caso compresión, ¿no? Si uno jala o empuja, puede ser también, de acuerdo a la característica del material. Y vemos estamos jalando con fuerza y tenemos la fuerza sostenida 1 y el pico vemos que es 1.4. ¿Okay? Si queremos borrar esta información una vez que hemos anotado nuestro file, a nuestro block, simplemente colocamos 0 y se ha seriado, se ha borrado el dato que teníamos. Bien, estas son las principales funciones al momento de hacer la evaluación. Ahora vamos a ver los materiales o los accesorios que trae consigo el Mark X versión serie 3.
tiene un mango para hacer con una mano. Algunas veces se realiza trabajos con una mano, ya sea jalar o empuñar algo. Entonces tenemos un adaptador para una mano. Tenemos la cadena para hacer levantamiento de cargas. Esto también es importante, con doble empuñadura para hacer empuje y tracción de cargas. Tenemos sus clips de sujeción. Tenemos para hacer un empuje de un cilindro, por ejemplo, que tiene esta curvatura. Esto para un pedal o una palanca, mayormente un pedal, para hacer la fuerza de presión, de compresión. Y esto en caso si se empuja un objeto plano, ¿no? Puede ser una baranda, no sé, una plancha de sólida, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza este instrumento? Simplemente se utiliza los tornillos de sujeción. Acá tengo los tornillos. Y si en caso el elemento a empujar o a jalar está en la diferente posición, o sea que necesitamos que la entrada de ingreso del sensor se puede desarmar acá, se desarma acá, se da la vuelta y ya podemos tenerlo en la parte de arriba el instrumento configurado. Pero para nuestro caso, que hacemos mayormente trabajos de empuje y tracción, necesitamos en esta posición el sensor instalado. Es importante las capacidades del instrumento. Este tiene una capacidad hasta 2500 newtons o 250 kilogramos. Es recomendable no superar esta carga. Si se supera esta carga, o sea, si empujamos un objeto en 500 kilogramos, por ejemplo, el equipo se daña. Esto según, o sea, mejor dicho, el manual dice si se carga a un 200% de la fuerza recomendada o de la fuerza límite, el equipo se va a dañar. A los 120% superior al límite, en este caso 250, el sensor va a emitir un pitido alertando que hay una sobrecarga de trabajo para poder paralizar las actividades antes que se malogre el instrumento. Es importante también, al momento de comprar hay varias series, o sea, varias capacidades del dinamómetro. El más recomendado para trabajos de empuje y tracción de cargas es el de 500 libras, que equivale a 250 kilogramos o 2500 newtons. Es el que tiene mayor alcance, mejor dicho. Hay otros que tienen gramos, pero esto es para otro tipo de trabajo, para temas de laboratorio, para recibir compresión y tracción de otro tipo de materiales. Entonces, bien, vamos a seguir con la instalación. Una vez que tenemos el dinamómetro encendido, vamos a conectar, por ejemplo, si queremos tiene un pequeño botón acá y acá se conecta perfectamente, ¿no? Ahí tenemos. Y los tornillos se colocan acá. Tenemos acá los 4 tornillos de sujeción para poder manipular la carga con seguridad y no dañar el instrumento. Bien, ya tenemos acá instalado. Entonces con esto podemos hacer fácilmente los trabajos de empuje y tracción. Me olvidé agregar un accesorio importante para poder hacer levantamiento de cargas. Tiene este gancho que se coloca en esta parte de acá. Vamos a colocarlo. Voy a acomodarme, colocarlo así mejor. Otro dato importante es que al momento que uno instala un accesorio, esto también por la fuerza de la gravedad y por el propio peso del material va a variar nuestro resultado. Vemos que ahorita están viendo 0.2, ¿no? Y esto podría influenciar en el momento de la medición con un valor que no corresponde a las actividades del proceso que estamos evaluando. Por ejemplo, si le sumamos a ello el peso de la cadena,
Si le sumamos ahí el peso de la cadena, puede que resulte un poquito más. Entonces, para nosotros, voy a retirar esto que está incómodo, solamente con el peso del mosquetón acá que tenemos, para poder trabajar con este sistema, simplemente se coloca 0 y el instrumento va a tomar como parte del sistema también el mosquete que tenemos acá, para poder tener un dato correcto y a partir de ello hacer trabajos de levantamiento de cargas de cualquier objeto y poder tener nuestros datos ya al momento de hacer la evaluación. Entonces, si queremos levantar una carga, el trabajador levanta la carga normalmente y este va a recibir el peso y los datos que necesitamos, como podemos ver ahí, 3.8 el máximo y 2.2 es en movimiento. Entonces esos dos datos necesitamos para poder calcular o colocar nuestros datos en el software para poder calcular la ecuación de Nash o el método que utilicen para el levantamiento de cargas. Ahora, si necesitamos hacer empuje de un cilindro, por ejemplo, simplemente se saca este accesorio y como el cilindro tiene una inclinación o es de forma redonda, se coloca este accesorio, ¿sí? Y se manipula la carga y se puede hacer el empuje del cilindro, ¿no? De esta forma, y vamos a ver, para mover el cilindro de reposo vamos a ver la fuerza máxima. Entonces el cilindro va a generar esta presión y vemos que el máximo es 5.4 y el de movimiento 3.4. Esos datos son los que vamos a necesitar. Entonces acá seriamos nada más y tenemos nuestro dato limpio para poder hacer otra evaluación. Igualmente vamos a seleccionar otro apartado. Si en el caso el trabajador hace esta actividad con una sola mano, se saca este adaptador y se coloca el que tenemos acá y con una sola mano podemos hacer los cálculos, ¿no? Para ver si el trabajo se realiza con una sola mano. Por ejemplo, cuando se utiliza con una sola mano, en el caso de un pedal, por ejemplo, de un pedal de una, queremos saber la fuerza que realiza el trabajador al momento de presionar el embrague de una unidad vehicular, por ejemplo. Entonces vamos a necesitar tener esa información. Entonces se instala. Tenemos acá, se conecta, se asegura. Tenemos asegurado el instrumento, esto no le he asegurado. Ya tenemos asegurado el instrumento y podemos instalar este adaptador para hacer la presión, por ejemplo, en una palanca, en un pedal, ¿no? Que el trabajador va a realizar la fuerza. Entonces vamos a hacer la prueba y vemos acá que está haciendo la presión. Vemos que llegó hasta 6.8 y una fuerza de sostenimiento de 4.3, 3.8, ¿no? Y así podemos pasar a otro puesto, simplemente ponemos 0 y vamos a hacer nuevamente las mediciones con los datos que nos da acá. A ver qué más tenemos. Si el caso es una superficie plana, como dije, una plancha de acero, no sé, empujar una tarea que se requiere empujar una superficie, y acá tenemos simplemente se instala esto y se comienza a realizar las pruebas de empuje de la carga. Vemos acá, estamos haciendo empuje con fuerza y vemos que llega a un pico de 12.6 kilogramos fuerza. Bien, estos son los accesorios. Esta cadena no viene con el sistema, pero
los fabricantes nos recomiendan hacer la compra por nuestra cuenta de esta cadena, que pues se puede comprar en cualquier ferretería. Este adaptador sí nos viene consigo, y también nos viene el cargador con el cable USB para poder ver a tiempo real las mediciones en el software. Vamos a ver ahorita cómo se configura, cómo se conecta el sistema al software. Bien, entonces tenemos acá el instrumento.